Bueno, vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 8. La verdad, yo insisto, Dios nos está guiando en poder estudiar esta carta en un momento como el que estamos viviendo, de tantas cosas que están ocurriendo en el mundo. Y quise subtitularlo el día de hoy. Bueno, acuérdense que el tema general es preparados para vivir en victoria. Amén. El subtítulo de hoy se llama No seremos avergonzados. Leemos y oramos. También vamos a orar por Ucrania. Primera de Pedro 2, 4 al 8 dice: acercándose a él la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y preciosa. Ustedes también son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura: miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Señor, te damos gracias por este tiempo juntos. Gracias, Señor, por tu palabra. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que nos sigas hablando, animando, edificando, fortaleciendo para caminar en victoria en estos tiempos, oh Señor. Padre, sabemos que estamos atravesando por cosas, pero tú nos das cada elemento en tu palabra para triunfar, Señor. Y también, Señor, para saber que no seremos avergonzados pase lo que pase. También queremos hoy orar en el nombre de Jesús por este conflicto grave en Ucrania. Tantas personas, millones de personas afectadas, Señor, por esta guerra injusta. Y clamamos por cada viuda, cada niño, cada anciano, cada persona que está inmigrando, dejando toda la destrucción de ciudades completas. Ten misericordia, Señor. Obra en el presidente Vladimir Putin. Obra también, Señor, en Zelensky, Señor, que prevalezca tu reino en esta hora difícil y que tu iglesia sea una fuente de luz, de salvación para este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pedro habló en el texto que estudiamos acerca de ser como niños recién nacidos, ¿se acuerdan? Que anhelan la leche espiritual pura de la palabra de Dios. Y al probar esta leche, que es la bondad del Señor, entonces nosotros podemos alejarnos del mal. Básicamente fue lo que Pedro nos compartió. Y ahora Pedro cambia de una manera un poquito abrupta, un poquito drástica, esta figura de hablar de un bebito. Ahora habla de una piedra y de cómo Jesús es la piedra viva y nosotros también somos esas piedras vivas. Entonces vamos a ir estudiando lo que Pedro dice. La primera frase de hoy es acercándose a Él. Y pensaba cómo es que Pedro nos habló, fíjese bien, quiero repetir esta verdad. En la medida que tú y yo bebemos de la bondad de Dios a través de la palabra de Dios que meditamos, que creemos, que leemos, que aprendemos, nos alejamos del mal y nos acercamos a Jesús. Dice, acérquense a Jesús. Y esta verdad es muy importante porque tú estás cerca de Jesús, por eso estás aquí, gracias a Dios, pero puedes acercarte más todavía. Esta es una verdad muy preciosa porque tenemos acceso a más del Señor, más de su presencia, de su poder, de su amor, de su autoridad. Y yo dice, bueno, ¿cómo nos acercamos? Y él me dice, bueno, es a través de la fe, obviamente, pero también es en la medida que te alejas del mal, de las cosas malas. Él habló de envidia, hipocresía, engaño, ¿se acuerdan? Calumnias. Dice, en la medida que tú te alejas de eso, te acercas también a Él y te acercas a Él, que es una piedra viva. Entonces, ¿por qué Pedro dice esto? ¿Por qué habla de esta figura de Cristo Jesús? Bueno, Pedro está utilizando 3 pasajes del Antiguo Testamento. A mí me encanta que Pedro leía su Biblia. Amén. Y es un ejemplo para nosotros. Pedro leía el Antiguo Testamento, que es lo que él tenía acceso. Obviamente todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento o apenas estaba escribiendo. Y cita estos 3 pasajes que voy a leer.
Isaías 28:16 dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure, no se preocupe, no será avergonzado. Entonces aquí está diciendo quién es Jesucristo, hermanos. Cristo es el fundamento sobre el cual podemos edificar nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia y aún nuestra sociedad, y saber que en Él hay triunfo. Cristo dijo que el que oye su palabra y la pone por obra es como el que edifica su casa sobre la roca, y aunque vengan vientos y tempestades y den contra la casa, no se va a caer porque está puesta sobre la roca. Entonces Cristo es esa roca, hermanos. Es una roca preciosa. Ahora cita dos textos más, Pedro. Dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y vamos a repasar un poco más adelante esto. Los edificadores, que eran en este caso los judíos, los líderes religiosos y los gobernantes, ellos habían querido gobernar a su manera, ¿verdad?, al pueblo con sus ideas, etcétera. Muchos de ellos se desviaron a la idolatría. Dice, y se olvidaron de lo más importante. Y de verdad, hermanos, esto que Pedro describe aquí y que David describe es lo que está pasando en nuestra sociedad. Cuando las sociedades desechan la palabra de Dios, desechan a Jesucristo, están condenadas al fracaso. No importa si tienen una gran tecnología, no importa si tienen recursos naturales tremendos, cuando abandonan al Señor hay un fracaso. Por eso dice, esa piedra que fue desechada por los edificadores que estaban construyendo la casa se convirtió en lo más importante. Y esto puede sorprenderles, pero es que esa es la verdad. Y vamos a ir explicando más adelante. La tercera cita que Pedro utiliza es Isaías 8:14. Dice, entonces Él será por santuario, está hablando de Jesús, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Entonces, es muy interesante también que Pedro utilice la alegoría de la piedra, porque acuérdense que el Señor le dijo a Pedro, tú eres una piedra. O sea, a Pedro le gustaban las piedras, por alguna razón, ¿verdad? Y Él nos llama también piedras a nosotros. Está explicando un aspecto de quién es Cristo y de quiénes somos tú y yo. Una piedra es algo, dice, en este caso es una piedra firme, aprobada, preciosa, y dice, y esos son ustedes también. Él empieza a hablar del carácter cristiano que desarrollamos los que conocemos al Señor. Te conviertes en una persona estable, una persona firme, una persona fuerte. Una roca tiene eso, y dice, Cristo es esta roca, y Cristo te imparte a ti su misma naturaleza. Tú también te conviertes en una roca viva. Amén. Gloria al Señor. Entonces, Pedro entendió, vamos al párrafo C, al final de la página 1, dice, él entendió que Jesús es la piedra porque escuchó al maestro la parábola de los labradores malvados. Fíjense, Pedro, fue muy interesante la vida de Pedro, porque él era un pescador. Jesús lo llama y Pedro empieza a conocer las enseñanzas de Jesús. Empieza a escuchar lo que Él dice. Después, antes de que Cristo se va, Cristo les da a los apóstoles, dice que les abrió el entendimiento para que entendiesen las Escrituras. Y cuando Pedro predica su primer sermón en Hechos capítulo 2, lo vemos como él tiene referencias del libro de Joel, de los Salmos. Pedro había recibido esta revelación y este entendimiento de la palabra de Dios, y por eso se para con una osadía tremenda. Después de que había tenido miedo, el Espíritu Santo lo transforma en un hombre valiente. Amén, es lo que hace el Señor. Vamos a estar orando esta semana que el Espíritu Santo te llene y seas una persona valiente. Amén, para que no te avergüences del Señor y hables con convicción de Cristo, que es tu Salvador. Come on. Estaba contando este muchacho José la semana pasada. Aquí está. Hola José, ¿cómo estás? Estaba contando que él tiene poquito de estar viniendo para la iglesia. Recibió a Jesús hace como 3 semanas más o menos, bueno, por ahí.
Y dice que él se encontró con una persona, me estaba contando la semana pasada, y dice que esa persona no quería nada de Dios. Él está enfermo, me parece, pero dice que él lo guió a los pies de Cristo. Él tiene apenas un mes de convertido y ya está guiando a otras personas a Cristo. ¿Qué les parece? Bien hecho. Y de hecho él se quiere bautizar, ¿verdad, José? Y él también le invitó a este otro señor que se bautizara también. Entonces imagínate, los nuevos nos están poniendo el ejemplo, así que vamos a despertarnos los ya no tan nuevos. Amén. Entonces Pedro, volviendo para... Es que ahorita me acordé ahorita que lo vi del testimonio de que él dice que este señor no quería nada del Señor, pero lo utilizó a él para hablarle, y ahora recibió a Jesús, esta persona que estaba en una como amargura tremenda. Qué precioso. Pero volviendo para el caso de Pedro, Pedro recibe el testimonio de la Escritura y después él recuerda las parábolas que Jesucristo habló. En este caso, la parábola de los labradores malvados. Se trata de esta historia, voy a contarles rápido. Está en Mateo 21, dice que Jesús contó una parábola, una historia, y les dijo esto. El dueño de una finca les arrendó esta finca a unos labradores, y después de un tiempo que se les había arrendado, dijo, ok, voy a mandar a mis siervos para que me entreguen el fruto, porque pues ya, ahora sí que páguenme la renta, ¿no? Entonces dice que el amo envía a sus siervos, y estas personas cuando ven a los siervos dicen, vamos a apedrearlos y a patearlos. ¿Qué le vamos a andar dando su fruto? Entonces, los siervos regresan golpeados y él dice, ok, voy a mandar a mi hijo, esperando que ellos tengan respeto de mi hijo. Pero dice que cuando vieron al Hijo de Dios, dice que ellos pensaron, aquí está el heredero, matémosle y quedémonos con su herencia. Jesús estaba describiendo en esta historia lo que pasó con los judíos. Dice que Dios los puso para que dieran un fruto para Dios y tomaron el poder para ellos mismos. Entonces el Señor mandó a su hijo, pero en vez de respetarlo, lo crucificaron. Y Cristo hace una referencia al Salmo 118 que acabamos de leer y que Pedro cita otra vez. O sea, Pedro supo, me acuerdo que Cristo habló esta parábola, y me acuerdo de Salmos y me acuerdo de Isaías. Y fíjese lo que Cristo dijo en Mateo 21, 42. Jesús les dijo, ¿nunca han leído las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores, esta fue hecha cabeza del ángulo. De parte del Señor sucedió esto, y es maravilloso en nuestros ojos. O sea que Pedro entendió que esa piedra era Jesucristo, es Jesucristo, la piedra viva y preciosa, pero que los edificadores habían desechado esa piedra principal. Entonces, fíjese bien, párrafo D, Pedro sabía que Jesús mismo es esta piedra y que él había sido rechazado por los constructores, pero que se volvió la piedra principal del edificio, y esto es algo que el Señor había hecho. Ahora bien, estos que desecharon a Jesús habían sido puestos ahí para gobernar bajo la autoridad de Dios, pero desecharon al más importante. Y yo insisto, esto es lo que estamos viendo en el mundo actual, que está llevando a las naciones al fracaso. Yo comentaba algo ayer que se me hace increíble, hermanos queridos, cómo hay un antagonismo tremendo en contra de Jesús. ¿Sí se han dado cuenta o no? De verdad, las leyes. Estaba viendo una película ahí en la televisión con mi esposa y me sorprendió. Es una película que se llama Turning Red, que saca de un panda rojo. No sé si alguien ya la vio o ha escuchado anuncios de ella. Pues vamos a verla. Es una película de niños, esperemos que no tenga nada malo. Y me sorprendió que Disney, que ustedes han sabido el escándalo, no sé si han oído esta semana lo que está haciendo Disney, increíble. Ellos están abiertamente utilizando, digamos, esta gracia que Dios les dio para hacer historias de niños y todo, para promover una agenda homosexual, humanista tremenda. Entonces, yo estaba viendo con mi esposa esta película y me sorprendió que sacan, por ejemplo, la adoración a los muertos. Sale esta niña con su mamá ofreciendo incienso y rezándole a los muertos. Y dije, ¿cuándo se ha visto en una película de Disney que oran a Jesucristo y que cuando oran alguien se sana o alguien resucita a los muertos? Jamás. Pero sí podemos ver esta adoración a los muertos, y los espíritus que entran en esta niña entran en ella y la azotan, se empieza a azotar, está como fuera de control en un cuarto, en un colchón, casi como el exorcista, hagan de cuenta. Increíble, yo no podía creer. Y dije, es increíble que ellos puedan promover estas cosas entre los niños para introducirlos al espiritismo o a estas religiones extrañas, pero jamás en ninguna película han mencionado a Jesucristo como Señor y como Salvador.
Porque la verdad, la cultura de este mundo, hermanos, se opone radicalmente a Jesucristo. Y por eso dice el Salmo 127, si el Señor no construye la casa, de nada sirve que trabajen los constructores. Si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que vigilen los centinelas. Hermanos, la razón por la que los Estados Unidos de Norteamérica pudo experimentar una prosperidad y llegar a ser una nación tan grande como lo era, o no sé si todavía lo sea, es porque ellos al principio honraron a Dios. Los padres fundadores tenían una honra. Ellos huyeron de la persecución en Inglaterra porque querían adorar a Dios. Y muchos de los grandes pensadores, por ejemplo, Abraham Lincoln llamó a este ayuno nacional para clamar, para pedir perdón al Señor por el derramamiento de sangre de los esclavos. Esta nación experimentó una grandeza porque consideró al Señor. Pero ahora que se está alejando, en realidad estamos en un gran peligro. Por eso, de verdad, cuando Jesús dice, la piedra que los edificadores están desechando es lo más importante. Si un constructor no construye con el material adecuado y no utiliza las estructuras adecuadas, esa construcción se va a caer. ¿A poco no? ¿Sí? ¿Cuántos hay aquí que se dediquen a la construcción? Tal vez algunos. Aquí hay varios tremendos contratistas. Ok, ustedes saben que si no utilizas las herramientas correctas, los materiales correctos, el código correcto, la construcción se te puede caer. Y eso está pasando con esta nación. Por eso es tan importante que oremos por la nación y que prediquemos el evangelio. Porque las sociedades no sobreviven porque complazcan al pueblo, es porque agraden a Dios. Y eso es tan importante. Entonces, esto le pasó a los judíos y por eso sufrieron una terrible consecuencia. Hay que clamar por este país. Ahora, algo bien importante aquí es que Pedro les está hablando, fíjese bien, de algo bien tremendo. Dice, Cristo fue lo principal, pero Dios lo escogió y Él es precioso, aunque fue desechado. Y Él está diciendo, ustedes también son así. Ustedes son, como vinieron a Cristo, Cristo los hizo a ustedes piedras vivas y ahora ustedes son el edificio de Dios. Y aunque tal vez el mundo los desprecie, ustedes son para Dios escogidos y son preciosos. Hermanos, yo sé que algunos de ustedes, tal vez muchos, vivan una contradicción. Cuando tú quieres caminar con el Señor, van a haber cosas que se te opongan, personas que se te opongan, familiares que se opongan, gente que te haga burla en tu trabajo, en tu familia, etcétera, en las redes sociales. Pero tú y yo debemos de saber que aunque somos desechados por el mundo, somos preciosos para Dios. Amén. Mira cómo aquí Pedro les está hablando de esto porque los mismos cristianos que recibieron esta carta en el siglo I estaban viviendo persecución por causa de su fe. Pero les habla así a los destinatarios de la carta porque sabe que también estaban siendo rechazados y por eso habían huido a estas regiones. Y dice 1 Pedro 1:1, lo que leímos al principio, dice, expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ellos habían estado en Jerusalén y tuvieron que huir lejísimos porque estaba habiendo una persecución tremenda. Y por eso Pedro les da esperanza. Hermanos, yo quiero decirles esto, por favor escuchen. La realidad de que hay y habrá una persecución contra el cristianismo, no podemos ignorarla. Ustedes sabían, por ejemplo, que en Estados Unidos y aquí en California está a punto de legalizarse el infanticidio. No sé si sabían, pero después de que un niño nace, tú lo puedes matar a los 15 días y no es un delito. Oye, es la propuesta AB 2223 que está pasando en este momento. Aquí en California hay unas leyes, hermanos, increíblemente impías que legisladores están colocando y que nos están restringiendo. No sé si ustedes sepan que hay un programa piloto que ya está aprobado en Palm Springs, donde si una persona es trans, el gobierno le da un subsidio simplemente porque, tú eres trans, te vamos a estar dando dinero de los impuestos de los contribuyentes para mantenerte simplemente porque eres trans. Eso ya está implementado, no es que vaya a pasar, ya está implementado. Es un programa piloto para que se extienda a toda California. Hermanos, nos tocó vivir en uno de los estados más humanistas y paganos de toda la Unión Americana, pero para eso vinimos aquí. No para huir al lugar más cómodo, para hacer luz en el lugar de tinieblas. Amén.
No sé si ustedes sepan, pero hubo esta semana otra ley, otra Batista me va a ayudar, ¿cuál fue la que está despenalizando el tráfico humano? Fue la 1223, no me acuerdo, por ahí así. Bueno, hubo otra iniciativa donde el tráfico humano es una realidad, y más con los inmigrantes, todo lo que está pasando, y nuestra legislatura estatal está despenalizando para que sea más fácil que se trafique, hermano querido, con personas. Y es en nuestro estado y es bajo nuestra jurisdicción. Estamos aquí nosotros. Entonces, estamos viviendo en un mundo que es hostil al Señor y que eventualmente será hostil contra nosotros. ¿Sabía usted de eso? Hay una realidad de que si tú sigues profesando la fe en Cristo, vas a recibir una presión, o tal vez no solamente una presión, pero una prisión por causa de eso. Actualmente nuestros hijos, me han dicho algunos de los jóvenes que tengo en mi grupo los días jueves, que ya los niños, por ejemplo, llegan, ¿sabes qué? Yo ya no quiero ser niño, papá, yo quiero ser niña. Cómprame una bolsa, unos zapatitos rosas y unas muñequitas. Y en la escuela les están aplaudiendo eso. Ya, you are not he or she, you are they right now. No sé si ustedes saben que ya están cambiando los pronombres. ¿Sabían eso? Ya para no decirle él o ella, utilizan el they, porque es un término neutro, y nuestros hijos están siendo presionados por el sistema. Y si tú te opones a eso, puede ser que hasta te quiten a tu niño. No, tu niño así nació y tú tienes que dejarlo. Y si no te parece, te vamos a quitar al niño. Estas cosas en Canadá ya están pasando y aquí están sucediendo. Entonces no quiero espantarlos, quiero tener sobriedad, porque estamos viviendo la situación que vivieron estos cristianos. Pero el Señor nos está preparando para vivir en victoria, para ser fuertes y para seguir a Jesucristo. Y en nada de esto que digo estoy exagerando ni nada. Lea las noticias. Por favor, entérese de las cosas que están pasando. Tenemos que salir un poquito más allá de los deportes, más allá de los programas de chismes de los artistas, la verdad, para poder saber, Señor, cómo oro por mi estado. Tú me permitiste cruzar la frontera, bien o mal, regular, pero estoy aquí para hacer una bendición para esta nación. No estoy aquí solamente para hacerme rico y llenarme de comodidades. Tú fuiste traído. De hecho, Pedro va a decir más adelante, ustedes son real sacerdocio. Ustedes son una nación santa. Ustedes son un pueblo escogido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que los sacó de las tinieblas y los trajo a su luz admirable. Esa es la razón por la que tú estás aquí, hermano. Es en serio. Qué bueno que has sido bendecido en este país, que tienes un buen carro, una casa, no sé qué cosas, ¿verdad? Pero Dios tiene un propósito más grande que ese para ti, hermanos. Y es lo que el Señor les dice, miren aquí lo que dice, amados, yo les exhorto como a peregrinos y expatriados que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra la vida. Hay una presión, hermanos, contra nosotros para ceder al alcoholismo, a la pornografía, a la lujuria, a este materialismo. Hay una presión, dice, absténganse de eso. Ustedes están aquí, pero no son de este mundo. Y tus hijos están en este mundo, pero no son de este mundo. Hermanos, es tan importante que nosotros abracemos este amor por Jesús y este gozo en Él, porque nuestros hijos están en peligro de lo que está pasando. Y solamente si tú vives enamorado y apasionado, puedes dejarles el mejor legado a tus hijos. Hermanos, el mejor legado que le puedes dejar a tus hijos, y es bueno que le dejes una carrera y que le dejes alguna propiedad, pero el mejor legado que tú le puedes dar es que tú vivas apasionadamente para Dios, porque es lo único que los va a librar de caer presas de algo, o de la marihuana, o del engaño, o del materialismo, o del pecado. Tú y yo, hermanos, somos esos precursores que están preparando a una generación para el tiempo más difícil de la historia. Te lo digo con toda sinceridad. Mira lo que dice 1 de Pedro capítulo 4, la siguiente cita que estamos ahí en el párrafo, dice, porque ya es suficiente el haber hecho en el tiempo pasado los deseos de los gentiles, habiendo andado en sensualidad, en bajas pasiones, en borracheras, en orgías, en banquetes y en abominables idolatrías. Ya estuvo de eso. Amén, ya. Dice, a ellos, a tus amigos, compadres, vecinos, familiares, les parece cosa extraña que ustedes ya no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y por eso los ultrajan. Fíjese, Pedro está diciendo, ustedes están siendo llamados a un estilo de vida que va en contra de la corriente del mundo y por eso te van a ultrajar, pero tú debes de mantenerte firme, porque así como a ti te desecharon o te están desechando, a Cristo lo desecharon, pero no te preocupes, tú eres escogido, tú eres precioso, tú eres llamado, tú tienes un destino glorioso en Cristo Jesús.
Yo oro que el Espíritu Santo haga que estas palabras penetren en tu corazón. Es en serio, hermano querido. Vamos a leer el párrafo F. Nosotros los que seguimos a Jesús somos extranjeros, exiliados, esperando nuestra patria celestial, y somos llamados a vivir un estilo de vida que nos coloca fuera de las corrientes del mundo. Y el resultado es que el mundo, que es un lugar peligroso y con mucho poder humano que lo respalda, nos van a ultrajar e insultar por causa de Jesús. De veras, hermanos, a mí me sorprende, por ejemplo, cómo hay este aplauso a las personas que they come out. ¿Se han oído, no? Esto, wow, esta celebración. Now you come out as a Christian. Maybe you've been a secret Christian. Ahora sal del closet como que dicen, yo amo a Jesús. Yo estoy a favor de lo que la Biblia dice. Estoy a favor de la vida, a favor del matrimonio como Dios lo dijo. Estoy a favor de que se preserve la vida. Yo estoy a favor de lo que Dios dice. Y tú tienes que preparar a tus hijos para que enfrenten este mundo. ¿Sabías eso? Tienes que preparar a tus hijos para que enfrenten la presión de un mundo que es contrario al Señor. Y no porque seas ni religioso. Mire, yo voy a decirles algo bien importante, por favor. Quiero que pongan toda su atención. Nosotros como adultos que estamos aquí tenemos que presentarles a nuestros hijos un Dios hermoso en el que hay gozo. Ahora sí que un verso sin esfuerzo. Y cuando ellos, por ejemplo, te preguntan, bueno, ¿y por qué Dios no acepta la homosexualidad? Hay jóvenes que están enojados con Dios porque Dios dice que eso no está bien. Es más, ni quieren venir para la iglesia por eso. Entonces, si tú le dices, es que eso es muy malo y es muy feo, ¿no? Tú tienes que decirles, Dios ama a las personas y tiene un destino glorioso para ellas, y esas cosas los alejan de su diseño original. Tú tienes que poder instruir a tus hijos para que cuando vayan a la universidad no sucumban ante las filosofías humanistas, sino que se mantengan firmes en la fe. Hermanos, somos llamados a levantar una generación de Danieles, que aunque viven en Babilonia, tienen una fe firme. Pero eso empieza no en ellos, empieza en ti. Así es. Hermanos, eso empieza en nosotros. Ayer mis hijas me estaban comentando, papá, qué bueno que nos permitiste ir a la escuela pública. Porque mire, usted puede meter a sus hijos en una burbuja, ¿verdad? En el kinder, la primaria, pero eventualmente van a enfrentar el mundo con sus ideas, sus filosofías, dizque muy amorosas, y tú tienes que saber cuál es la verdad y poder, con amor, sin ser religioso ni legalista, instruirles en la verdad. Amén. Y me decían, papá, nosotros pudimos ver las cosas que están allá afuera, escucharlas y tener una postura firme. Mire, me acuerdo cuando mi hija estaba, y no porque mi hija sea la mejor, ¿verdad? Como cualquier persona, pero ella estaba todo el salón. ¿Cuántos están a favor del aborto? Que es lo mejor, los derechos de la mujer, el cuerpo de la mujer y todo eso. Y el 90% del salón, todas se fueron para el lado izquierdo, dijo, y se quedó ella junto con otra. Y la otra, creo que me toca allá, ¿verdad? Y mi hija dijo, no importa, yo estoy a favor de la vida. No está bien asesinar a un bebé que es inocente por el error de sus padres. Si no lo quieren, que lo den en adopción, pero que no cometan una injusticia delante de Dios que está manchando la tierra de sangre inocente, y eso acarrea un juicio sobre las naciones. Hermanos, tenemos que tener esa firmeza, porque viene una presión fuerte. Ya está. Hermanos, no estamos tan conscientes, se los digo, de todas las leyes que eventualmente vendrán sobre nosotros. De verdad, que ya están ahí, pero ahora se están implementando. Y cualquier cosa que contradiga lo que ellos dicen se le llama discurso de odio, y podemos terminar en la prisión. Mi pregunta, ¿estás dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias porque tú sabes en quién has creído y vas a pararte firme por la verdad? ¿Sí o no? Amén. Algunos no aplauden, está bien, no aplauden, pero piénsalo. Fíjate lo que dijo Jesucristo. No que todos tengan que aplaudir, pero yo espero que el Espíritu Santo esté trayendo convicción a tu corazón. Fíjate cómo dijo Jesucristo en Mateo 24:9. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Sí, hermanos, aquí está hablando Jesucristo de la respuesta hostil que el mundo tiene en contra de Dios y por lo tanto en contra de nosotros. Ahora, si el mundo no te aborrece, es porque estás con ellos.
Ya. Si tú eres así como que monedita de oro para caerle bien a todos, porque eres como un camaleón, no vas a tener problemas. Nunca hablas de Cristo, te mantienes al margen de todo, nunca confiesas tu fe, no te preocupes. Pero Jesús dijo algo bien fuerte, dijo, el que se avergonzare de mí y de mis palabras, yo también me avergonzaré de él delante del Padre. Así lo dijo él. Y tú y yo podemos tener luchas y todo, y a veces puedes sentirte intimidado y te da pena, pero ten más temor de Dios que pena. Por eso este tiempo es importantísimo, hermanos. De veras, no podemos jugar viviendo en un lugar neutral, porque nuestros hijos van a ser entonces arrastrados por una corriente que tú no quieres que tus hijos terminen allí. Estoy seguro que no quieres eso. Entonces Pedro le está diciendo, estoy animándolos para que sigan la misma vida que Jesús vivió. Aunque fue una vida de rechazo, ustedes también van a disfrutar de una vida de glorificación. Segunda Timoteo 2:12 dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Sí está duro aquí, sí hay oposición, pero hay una gloria que nos espera, que el Señor nos prometió, hermanos. Hermanos, cuando Cristo vino a la tierra, Él no fue tratado dignamente. Lo despreciaron, lo difamaron, lo mataron, lo crucificaron, lo escupieron, lo perforaron, le pusieron una corona de espinas y Él aparentemente aquí no tuvo gloria, pero Dios lo reivindicó en la resurrección de los muertos. Y tú como cristianos puedes parecer el que no estás disfrutando la vida, pero eso es mentira. Tú estás haciendo lo correcto y estás sembrando algo para vida eterna, y aquí y en el cielo venidero te espera algo glorioso. Es lo que la Biblia dice. Entonces Pedro quiere que también nosotros sepamos que somos rechazados por los hombres por causa de que seguimos a Jesús, pero también somos escogidos y preciosos para el Padre. Vamos a ir concluyendo ya con este último punto. Somos edificados para ser un templo y un sacerdocio para Dios. Fíjate muy bien, quiero que por favor sigamos captando esto, ya estamos terminando, pero quiero que usted capte por qué Pedro cambió de la figura de los niños que beben leche espiritual a la figura de las piedras. Porque el hecho de que tú seas como un niño espiritual no te hace que dejes de ser una persona firme en Cristo Jesús. Yo soy un niñito, no, ya madura. Deseas como niño recién nacido de la leche espiritual, pero no eres un infantil en las cosas que haces. Y ahora eres un cristiano maduro y sólido, firme, fuerte. Entonces, al acercarnos a Jesús, ya voy en la página 3, Él imparte lo que es, y como Él nos volvemos piedras del edificio espiritual y participamos de la vida de Él. Repito, al venir a Él, Él nos toma y nos edifica para hacer un templo para la presencia de Dios. Miren, hermanos, Cristo dijo, yo soy una piedra y los hago ustedes como ladrillos. Y lo que estoy construyendo es un templo donde Dios mora. Por eso cuando estamos reunidos hay un poder. Es como este jueves que estuvimos juntos, hermanos, en la oración corporativa. Fue precioso. ¿Cuántos vinieron a la oración? Tremendo. Una hermana me decía, dice, pastor, hermana Lupita me decía ella, estábamos ahí durante la adoración, y usted pues nos hizo llamado de sanidad, dice, pero mientras usted dijo algo, estábamos cantando y yo levanté mis manos y traía un dolor en una de las paletas atrás, me dijo durísimo, pero ya no me duele nada. Me dice, mire, estoy sana. Entonces, en esta reunión corporativa, hermanos queridos, existe una manifestación de la presencia de Dios que es muy poderosa. Entonces dice, ustedes están siendo como ladrillitos para que hospeden la presencia gloriosa de Jesús. Y esto lo dice Pedro, no solamente lo dice Pedro, pero Pablo lo dice en Efesios 2:22, dice, en Él también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces tú y yo, el templo no es este lugar, este es un auditorio. El templo somos nosotros cuando nos unimos. Cristo nos está edificando. A ti te da un don con los niños, a ti te da un don para que seas líder, a ti para que evangelices, a ti para que profetices, y juntos albergamos la presencia del Señor y Dios es glorificado. Amén. Por eso nadie puede vivir un cristianismo aislado. Es Dios y yo en mi casa. No, Señor, es Dios, usted y la comunidad de creyentes. Si usted se aísla, hermano, pierde. Usted pierde mucho y todos perdemos mucho porque usted es necesario. Así que si estás en línea y no has venido porque te da flojera, ya vente. Amén. Es que la verdad, como que la pandemia nos dio con mucha flojera. Ay, mejor aquí en mi casa. Ay, qué flojera. Ay, no, o sea, si no vienes porque estás enfermo o algo, o estás muy lejos, amén. Pero si no vienes porque hay esa pesadez, necesitas la conexión con personas. Necesitas que oren, que te bendigan, que hablen contigo, que te den palabras de Dios. Amén. Entonces, hermanos, juntos, párrafo B,
somos un templo corporativo de la presencia de Dios y juntos vamos a hacer un sacerdocio. O sea, fíjese bien, Dios es tan hermoso. Oiga esto. Él dice, ok, yo contigo construyo el templo, ustedes son el templo, pero no solamente eres el templo, eres el sacerdote que ministras en el templo. Eso es lo que el Señor hace. Dice, ok, te voy a hacer una doble cosa. Eres una piedra viva y eres un sacerdocio santo para Dios. Y ya no ofreces como los del Antiguo Testamento, que un becerro, que una vaca, que una paloma, que un grano, un cereal. Dice, ahora tú ofreces obediencia, alabanza, ayudas a otros. Esos son tus sacrificios que Dios acepta por Jesucristo. Te lo voy a explicar más profundamente. Entonces quiero decir esto, ¿eh? Primero somos una casa en la que Dios mora y entonces funcionamos en ese templo como un sacerdocio santo. Hermanos, todos ustedes tienen un lugar como sacerdotes que ministran en la casa del Señor. No solamente hay líderes que oran y que predican, todos aquí tienen una función. ¿Sabía usted eso? Nadie está exento de que pues, yo qué, hermano, yo no estudié ni la primaria. No importa. Es que a mí me da miedo. Bueno, quítate el miedo y vuélvete útil. ¿En serio? Es que yo la verdad como que luego me siento raro con la gente. Vence tu miedo con la gente y fluye en ese don que tienes. Más, todos ustedes tienen dones, todos ustedes tienen llamamientos, todos ustedes son un sacerdocio santo para Dios. Fíjate muy bien. Entonces, este sacerdocio santo lo que ofrece, y vamos a ver 3 tipos o 4 tipos de sacrificios que ofrecemos que el Nuevo Testamento marca. Filipenses 4:18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Dice, estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste es olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Aquí Pablo estaba hablando, ok, fíjense cómo era esta gente de Éfeso, de Filipos. Pedro les había predicado, Pablo les había predicado y ellos, Pablo se va para predicar a otros lugares y dice, ¿sabes qué? Vamos a mandarle dinero a Pablo para que él siga predicando, aunque no importa que no esté con nosotros, nos encanta que este hombre predique. Y dice, ok, esa ofrenda es un sacrificio que sube como un olor fragante a Dios. Ya no traes, como decíamos, un becerro y cosas así, pero ahora traes dinero que tú das para sostener a los que predican la palabra de Dios y eso es un sacrificio agradable a Dios. Ya. Personas que no les gusta que hablen de dinero. No hable de dinero, pastor. Sí, aquí dice que hablemos de dinero. Y aquí dice que es algo agradable a Dios. A mí hay personas tan materialistas que dicen, no, hable de todo menos del dinero. Bueno, entonces tendría que arrancar muchas páginas de la Biblia si no le gusta eso. Otro más es Hebreos 13, fíjense lo que dice 15 y 16. Así que ofrezcamos, ¿cuándo? Siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Esto me encanta porque confesamos a Cristo aquí mientras cantamos, pero también allá afuera mientras predicas el Evangelio. A veces no es fácil confesar a Cristo, hermanos. Puede haber gente que se enoje contigo. Ya dejaste la religión de nuestros padres, eres un traicionero. Te pueden criticar. Y tú dices, ok, yo quiero decirte que yo, sin ser contradictor, sin ofenderte, voy a creer en Jesucristo. Él es mi Señor. Y ese es un sacrificio que a Dios le agrada. Porque estás atesorándolo más a Él que cualquier otra cosa. Y dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. O sea, ayudar a otros es muy bueno, pero una hermana me hizo una pregunta ayer terminando el servicio de este punto. Me dijo, a ver, pastor, ¿está bien que yo ayude siempre a todos? Le dije, bueno, no sé a qué te refieres. Me dijo, es que hay una persona que ahora ya me agarró de bajada. Me dijo, ¿usted es cristiana? Dice, ahora tiene que llevarme para la tienda. Y ahora tiene que comprarme unos estropajos. Yo necesito para... Entonces me dice la hermana, yo como que siento que no está bien. Le dije, para ayudar a esa... ¿Sabe cómo usted va a ayudar a esa persona? Me dijo, ¿cómo? Le digo, no la ayude. Porque hay personas que quieren vivir sin hacerse responsables de sus cosas. Entonces, cuando tú ayudas, para ayudar a alguien así, es tú dejarlo que él se esfuerce, que él se pare temprano. Un problema de este gobierno es que quiere pagar a los que no hacen nada. ¿Por qué voy a pagar a una persona que no hace nada? Y tiene un suministro hasta más que el que hace algo. Y le cobro al que tiene para darle al que no hace nada. Y desposeo al que trabaja mucho para darle al que está tirado ahí. No. Entonces, esta ayuda mutua, especialmente en nuestros tiempos, hay que manejarla bien, ¿eh? Porque no es como que... Si queremos ayudar a todos, aquí nosotros tenemos un banco de comida, tenemos el CAF, tenemos retiros, porque queremos ayudar a toda la gente, de eso se trata.
Pero cuando tú ayudas tienes que ser sabio, porque uno puede caer en la codependencia, incluso papás que hacen demasiado por sus hijos. Esta pedrada va a estar buena para algunos de ustedes. Es que mira, todos amamos a nuestros hijos, ¿no? Ámelos, pero no los adore. Porque si usted los adora, los pone en lugar de Dios y hace por ellos más que por Dios, o los vuelve inútiles. Muchos jóvenes se han vuelto perezosos, se han vuelto descuidados, porque los papás les siguen dando aunque ellos no hacen nada. Es que el papá dice, es que yo no quiero que sufra, pero es que tiene que sufrir un poco. Tú sufriste y creciste. Y si él no sufre nada, no va a querer hacer nada. Y tú provocaste eso, porque los amas demasiado, entre comillas. Hello. Entonces, esta ayuda mutua hay que saber cómo entregarla. Amén. Entonces, pero cuando tú la haces bien, por ejemplo, esto que hizo Pastor Fernando, por mencionar algo, ¿eh? O sea, estos niños huérfanos que no tienen nada y que necesitan una cocina, porque nosotros fuimos a ver esas instalaciones y están viejas ya, ¿verdad? Y los niños ahí comen diario, son huérfanos, no tienen papá ni mamá. Entonces, qué bendición que la iglesia, por la gracia de Dios, no lo digo para jactarnos, o sea, creo que eso es una ayuda que le agrada al Señor. Y es trabajo y es esfuerzo, pero Dios dice, I like it. Me gusta que salgas de ti mismo. Vivimos en un mundo que quiere todo para mí. A mí denme, tráigame, visítenme, cántenme, apláudanme, ¿verdad? Colóquenme en un pedestal. Y no, o sea, tenemos que aprender a dar. Amen. Millennials, you guys have to give, not just receive. Gen Zs, let's give. Amen. There are some Gen Zs here, amen? Yeah. Okay. You're a Gen Z, buddy. Amen. Otro sacrificio más rápidamente que el Señor dice rápido. Dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. ¿Sabes qué es esto? Es cuando tú estás muriendo a tu carne. Tu carne dice, yo quiero lujuria, quiero lascivia, quiero... Y el Espíritu Santo te dice, no. Lucha contra eso, no aceptes ver esa página, no aceptes ceder ese alcohol, no aceptes la marihuana, no aceptes esas cosas. Y cuando tú haces eso, dice el Señor, huele a carne quemada, qué rico. La carne que se quemó porque no recibió lo que pide, lo que demanda. Dice, Dios se agrada de eso cuando dices, no, voy a acceder a ver a esa mujer de manera lujuriosa. No, voy a voltearme para no codiciar a la mujer de mi prójimo. Y dice el Señor, good job. Huele a carnecita quemada. Bien, dice el Señor, I like it. Es un buen sacrificio. Ahora, algo muy hermoso que Pedro nos dice aquí, y que me encanta, es que nuestros sacrificios no son perfectos. O sea, tal vez no amamos tan así genuinamente como debiéramos, o no somos tan generosos, pero aquí Pedro dice que esos sacrificios, aún imperfectos, son agradables a Dios por medio de Jesucristo. O sea que la deficiencia de nuestra imperfección es compensada por la obra de Jesucristo, en la que Dios recibe lo que le damos. Esto me encanta. Mire, yo sé que, por ejemplo, en el aspecto de dar financiera, a veces no damos como que debiéramos. Pero el Señor en su misericordia dice, Cristo cubre, dice, ok, acepta la ofrenda de esta persona y bendícela. Porque Él dice que los sacrificios son aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, en Cristo sí tenemos a un Dios que podemos complacer. Mucha gente piensa, no, es que Dios no se le puede complacer. No es cierto. A Dios sí se le puede complacer. Porque Jesucristo hace que nuestros sacrificios, aunque son imperfectos, sean aceptables para Dios. Entonces por eso dice, no voy a predicar, tal vez no prediqué perfecto, pero lo hice. Dice, Señor, lo hiciste bien porque Cristo con su sangre hizo que ese sacrificio que no fue perfecto sea agradable delante de Dios. Entonces hazlo, hermano, no perfectamente, pero hazlo. Tal vez no vas a las calles como nuestras hermanitas que salen con sus letreros y que yo me encanta. Hermana Nelly, de veras que, híjole, admiramos mucho, tremenda. Y de verdad, tal vez no todos salen a la calle así, pero sí puedes dar una tarjeta. Tenemos hasta tarjetas electrónicas. Mire, aquí en la entrada hay un póster que tiene un QR code. Usted puede nada más con su teléfono cómodamente hacer un clic. Le sale la página de la tarjeta electrónica. Usted pone el email de la persona y ahí le escribe algo. Ya más fácil. No sé cómo hacerlo. Ya está, pero fácil. Nada más es 2 clics. Pero tú lo vas a hacer. Yo confío que lo vas a hacer. Amén.
Entonces, por la obra de Jesucristo, párrafo D, lo bueno en nuestros sacrificios es aceptable, así que sí puedes complacer a Dios al ofrecerle sacrificios espirituales. Último punto, perdón que es el último del último, pero es que no me acordaba que había otro último. Las dos clases de respuestas y las consecuencias. Esto es breve y es muy directo y recíbalo. Lo que Pedro hace al final de este segmento que estamos estudiando hoy, marca el contraste entre dos clases de respuestas diferentes a la piedra. Unos son los que creen en Cristo y otros los que no creen. Y Pedro utiliza la primera cita de Isaías para hablar de las consecuencias a los que creen y las segundas dos citas de Salmo 118 e Isaías 8 para decir qué pasa con los que no creen. Porque, hermanos, el creer o no creer es crucial. Y mucha gente dice, es que yo no puedo creer. Todos pueden creer. Romanos 12:3 dice que Dios repartió una medida de fe a todos. Entonces no es que no puedas, es que no quieres. Y si no quieres, según lo que dice aquí, la consecuencia es letal. Es importante que se los diga, hermanos queridos. Dice, porque como está escrito, voy para el párrafo B. Como está escrito en la primera cita, Isaías 28:16, es para los que creen. Y la segunda cita, Salmo 118 e Isaías, son para los que no creen. Así que si alguien no cree, entonces esa piedra que es Cristo se convierte en una piedra de tropiezo, una roca que le ofende. Mire, nadie puede ser indiferente a Cristo. O te rindes ante Él y lo conoces como Señor y Salvador, tienes vida eterna, o lo rechazas y eso se convierte en una ofensa para ti. ¿Se entiende esto? No hay como que, pues yo ni muy ni tan. O sea, ni tantas, así como ustedes son bien exagerados, que la verdad no los entiendo, pero tampoco voy a andar así ya de muy perdidote, de a tiro así. No, pues eso está feo. Ese lugar no existe. ¿Me está oyendo? Dice Cristo, el que no está conmigo está en contra mía. Y si estás en contra de Cristo, hermano, ya perdiste. Ya dice, la piedra que ellos desecharon vino a ser el juez de toda la tierra. Imagínate que te encontraras una persona en la calle y la trataras con la punta del pie y resulta que es el gobernador y tú ahora sí que tuviste mala puntería porque le diste al incorrecto. Así está haciendo mucha gente. Yo ni creo, ok. Cuidado con ese yo ni creo porque la consecuencia es drástica. Ahorita vamos a verlo. Tropiezan porque desobedecen la palabra, es decir, no creen. Por más que escuchas, sigues duro, sigues indiferente, sigues resistiéndolo. Dice, la palabra que desobedecen es el evangelio de Cristo crucificado y resucitado, y cuando desobedeces al que te dice cree en mí, hay consecuencias letales. Vamos a la página 4. Por otro lado, dice, el que cree no será avergonzado. Iglesia de Jesucristo, no pierdas tu fe en Cristo nunca, porque el que en Él cree no será decepcionado, no será avergonzado, aunque venga otra pandemia, aunque venga la inflación, aunque venga la guerra. Dice, tú no vas a ser avergonzado. Tenemos seguridad en Cristo, hermanos. Tremendo. Y fíjese, párrafo D, me interesa leerte esto. Aunque ahora se vea como que estás siendo rechazado y te veas como un perdedor, tal como Él mismo no tuvo el honor que se merecía cuando vino a esta tierra, Él fue avergonzado por los hombres, pero en la resurrección fue honrado y reivindicado, y los que creen en Él van a compartir su honor. No serán al final avergonzados como lo están siendo ahora como extranjeros y peregrinos. Mira cómo dice aquí Hechos 2:23. Dice, a este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros, dice Pedro, yo lo vi. Yo que te estoy escribiendo esto, lo vi cómo enseñó, lo vi cómo lo mataron y lo vi cómo resucitó y cómo ascendió al cielo. Dice, Dios, miren hermanos, yo he dicho mucho esto. El Señor se especializa en reivindicarnos. O sea, ¿qué es esto? Tú aquí te puedes ver mal. ¿Sabes qué? Yo soy cristiano y una persona que era cristiana me transó. Yo soy cristiano y en mi trabajo me tratan mal por ser cristiano. Quieren que haga negocios sucios, yo no los hago. O sea, tú estás aquí y parece que pierdes, pero el Señor va a reivindicar las cosas. Cuando Cristo regrese, hermanos, Él va a hacer que este terreno sea plano. Él va a nivelar lo que está fuera de orden. De verdad, es tremendo. Dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen, que fue el Espíritu Santo. Entonces, para concluir, aunque el mundo ha rechazado a Jesús y nos rechaza a nosotros, Dios le eligió para ser el principal y por medio de Él juzgará al mundo.
Él también nos ha escogido para ser suyos para siempre, así que debemos mantenernos anclados en esta esperanza. Hechos 17:31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hermanos, el mundo, se los dije hoy, lo compartíamos, ha desechado a Cristo en sus películas, en sus canciones, en sus leyes, pero Él viene para juzgar al mundo. Por eso el mundo tiene que responder. Dice la Biblia, honren al Hijo, no sea que se enoje y perezcáis en el camino. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.